E1. Ucrania y el 2022. Con independencia de lo que pase, haya pasado o pase en el futuro, esté pasando, pasado, presente y futuro, futuro, presente y pasado, hay que señalar una serie de circunstancias desde la base, porque normalmente se vuelve a decir respecto a esta circunstancia, como también a otras, respecto a la idea de, uy, porque como son amigos de Estados Unidos, y Estados Unidos quiere fastidiar a la Unión Soviética reconvertida en la CI, reconvertida en Rusia, porque quieren destruir el corazón de la madre patria rusa. Oscar Mayer suele decir respecto a esta circunstancia de que cualquier presidente tendría la desviación respecto al pensamiento geopolítico y geoestratégico desde el Kremlin. Empezaría a entrar un putinismo de entrar ahí a saco respecto a la idea de expulgar y sacar hacia afuera los límites del país en tanto cuando está muy despoblado, porque ciertamente tiene una población equivalente a la de México, y eso es un problema para un país que es el primero en territorialidad del mundo mundial. Y como también compartimos opinión y punto de vista, digamos que en un momento del siglo XXI, especialmente en mediados y también en la segunda mitad, los chinos pueden tener la posibilidad, tanto en cuanto también tienen unos problemas de población. Lo crean, ¿no? Sí tienen un problema demográfico los chinos. Pudieran, teniendo un problema más grave los rusos, empujar hacia arriba desde Mongolia, la Mongolia interior de los chinos, y desde Manchuria, para recuperar ciertas partes que en parte fueron parte del imperio chino allá por el siglo XVIII, XVII, que parte de la historia, y que en parte ya están reconquistando con población inserta dentro de localidades próximas a la frontera dentro del territorio ruso. Puede haber esa forma de pensamiento de tratar de llevar las fronteras contra la teoría aquella de Mahan, ¿no? El país continental, la potencia marítima, un montón de elementos que están encima del pensamiento y que han derivado sobre todo en las guerras del siglo XX, teoría geopolítica, en principio Mahan, luego derivada a los alemanes y a través de los alemanes incorporada a la Unión Soviética, y que la geopolítica del zarismo, ya sea del zar negro, del zar rojo o el zar blanco, ¿no? De adelante hacia atrás, pues establece una continuidad respecto a las necesidades del Estado ruso, y por eso Oscar Mayer tiene la idea de que si fuera el nuevo zar en el Kremlin pudiera tener una misma percepción, cosa que yo, por ejemplo, dije respecto a la guerra de Irak en el año 2003, que cualquier primer ministro británico se habría visto impelido a acudir con los Estados Unidos a la guerra de Irak, aunque fuera un primer ministro comunista, anarquista, o de la rama ideológica que se considere. Habría estado en marzo en Irak, en Basora, haciendo lo mismo que hicieron en nuestra línea de tiempo actual. Y con esta reflexión entramos en el asunto de Ucrania. Desde muy arriba se pueden ver las cosas en un juego de tablero mundial, de geopolítica, geoestrategia, de sistema mundo, como diría el señor Immanuel Wallerstein, con un libro que está comentado, el sistema mundo, bueno, pues está comentado, no en este canal, pero desde abajo, desde las raíces, desde algún evento como los tres mares, Intermarium, que también está reflexionado en este canal, digamos que tenemos la posibilidad y la disponibilidad de establecer desde los acuerdos del bosque de Bielaveza de diciembre del año 91 la idea y la noción de que Ucrania es un país independiente. ¿Lo es? Sí, debería de ser considerado un país independiente porque lo es a nivel internacional, y eso debería de reconocerlo y constatarlo la República Federativa de Rusia. ¿Por qué? Porque debe de establecerse así. Si Ucrania quisiera establecer vínculos e incorporarse a la ASEAN y le aceptan, perfecto. Si quiere incorporarse al Acuerdo del Pacífico, aquel que incorpora a México, a Perú, a Chile y a alguno más, pues perfecto.
a pesar de que no sea un país americano ni un país asiático. Si quiere establecer vínculos con Singapur, que lo haga. ¿Dónde debería de estar el límite? ¿Qué demonios de veto debe tener un tercer país que no tiene vínculos orgánicos internos con ese país llamado Ucrania? ¿Hasta qué punto debe establecerse? ¿Tienen derecho los ucranianos a elegir libremente sus amigos en el mundo mundial? ¿Las asociaciones? ¿Las organizaciones en las que quieran ser parte? ¿O hay derecho de veto porque en el fondo Ucrania sigue siendo parte de Rusia o parte del colchón para ser considerados en la dimensión europea de un país que formalmente se considera europeo, pero tiene la mayor parte de su territorio en Asia debido a la cruzada de Siberia? Estas son reflexiones importantes porque después del Euromaidan del año 2014 y de la revolución de colores, aquella naranja del año 2004, es importante establecer que los líderes ucranianos quieren establecer un vínculo más estrecho y más perfecto con la Unión Europea y con la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Lo cual lleva a un pequeño problema, pero no es nuevo. El pequeño problema fue también importante en el año 18, cuando después del Tratado de Switov y a impulso de la entonces reconstruida República de Polonia, tras del padre de la patria Pilsudski, que fue patriarca de la victoria en agosto del 20 a orillas del Vístula, el milagro del Vístula. Digamos que intentó hacer un reconocimiento de una cierta entidad ucraniana, a pesar de que en el fondo en el año 18-19 acabaría por haber 4 Ucranias distintas. Una de ellas era la patrocinada por el Kremlin, que sería la que acabaría por aglutinar al resto, siendo fundadora en el año 24 de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hasta que en la Segunda Guerra Mundial pasó lo que pasó y tratan de establecer la idea de que Stepan Bandera era un nazifascista. Puede que tuviera ideas o no ideas, pero de los 4 años y poco de guerra, estuvo 3 años y medio él y su familia internados en un campo de concentración nazi, lo cual contrasta demasiado con ser considerado un nazifascista de corazón y a todo trapo. Si los nazis le metieron en un campo de concentración, a pesar de que luego tenga dificultades de casar con una memoria democrática respecto al pueblo judío. Pero las cosas hay que ponerlas en contexto y no en el momento actual. Y el contexto era complicado, el tener a un lado a los nazis y a otro a los comunistas de Stalin. Eran 2 tiranos, 2 mafiosos, 2 totalitarios, a un lado y a otro, y Ucrania acabó volviendo al redil soviético. Hasta que, a finales del año 92, implosionaría la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y sería independiente. La acusación de ser nazi es algo, por ejemplo, que ha pasado en Kazajistán, con unas revueltas única y exclusivamente por el gas, el precio de la electricidad y la energía. Pues ya, como se oponen al amiguito de Putin, y Putin es el bien supremo, entonces la gente que se opone son nazis. Salvo en Occidente, que debes encabronarte si no tienes un baño de mármol y una grifería de oro. Si no tienes eso en tu casa, debes decir que tus líderes son unos cabrones y que no hacen lo que tú mereces. Pero si eres alguien que está viviendo bajo el egregio régimen del maravilloso amigo de Vladimir Putin en Astana, en Kazajistán, hombre, aunque te suban un poquito el gas, un poquito la electricidad en casita, debes ajustarte los machos porque vives en el mejor de los mundos posibles. Y si sales es porque estás influido por las organizaciones no gubernamentales occidentales, estás controlado y manipulado por el Pentágono y por la Casa Blanca,
Y por supuesto, quieres derribar el mejor sistema posible y la mejor posible organización política. Y por lo tanto, evidentemente, tienes lazos con los nazis porque, como todo el mundo sabe, el capitalismo, el racismo y todo eso, a pesar de que existe el libro de Víctor Suvorov, el rompehielos que pone en sordina toda esta circunstancia y de la vinculación del nacionalsocialismo con el marxismo-leninismo encabezado por Stalin en los años 30. Pero bueno, ahí está el libro de Víctor Suvorov con su justificación y con su planteamiento. El asunto está en el que a nivel de 2022 debería de sostenerse y apoyarse. ¿Por qué? Porque el pueblo ucraniano tiene los derechos y la libertad y la democracia para hacer lo que le dé la gana. Lo que le dé la gana. Aunque haya dificultades como el asunto de la corrupción, aunque evidentemente Zelensky, si quiere seguir siendo partenariado de Occidente, en algún momento está impulsado e impelido por las circunstancias y por el código ético de Europa y de los Estados Unidos para tratar de, por lo menos, hacer algo para transformar esa realidad, sobre todo por lo más cercano, que es el ámbito europeo, que se suele obviar. ¿Obviar por qué? Porque es mejor la confrontación clásica que tiene la mentalidad Vladimir Putin, esa clásica respecto a Occidente y Oriente, a la Unión Soviética, heredada por Rusia y los Estados Unidos, esa confrontación en las alturas, confrontación en la cumbre. Por ejemplo, quería una cumbre el señor Vladimir Putin con el homólogo estadounidense, con Joe Biden, para establecer la idea de que jamás, never in the life, la población de Ucrania va a poder elegir un gobierno que les incluya dentro de las estructuras eurooccidentales, ya sea la Unión Europea o la OTAN. Y lo mismo para Georgia, y lo mismo para Moldavia, estableciendo el canal de comunicación más claro, como es mantener unos territorios en conflicto dentro del país que se quiere mantener alejado de la estructura eurooccidental, como sea Transnistria en Moldavia, como es parte de Luhansk y parte de Donetsk, parte de la zona de la región del Donbass, esos oblast, en Ucrania o en Abjasia y en Osetia del Sur respecto a Georgia. Pero estas cosas son un contrato verbal no escrito en el que la OTAN y la Unión Europea no quieren tener muchas dificultades con el gran oso ruso, pero no está escrito en ninguna parte que un país con dificultades territoriales o con conflictos activos deba de ser excluido automáticamente porque en el año 2004 entró Chipre teniendo un tercio de su territorio ocupado por Turquía, a pesar de que sea con unas fuerzas interpuestas con posa en el Donbass respecto a Rusia. Con lo cual, no hay certeza absoluta y por eso quería el señor Vladimir Putin una certificación por escrito de que jamás, never in the life, Ucrania pudiera acceder y que si lo solicitaba iba a ser rechazado, como pasó con Marruecos cuando solicitó en el año 77 ser parte de las comunidades europeas. Así de sencillo. ¿Dónde está el problema? El problema está en que cuando se hizo algo parecido, de llegar a un acuerdo por un asunto en el que nos vamos a enfrentar por esto, tú no quieres, yo tampoco quiero, pues pasó con los Sudetes. Querían un territorio de alemanes circundando el borde exterior y vinculado con Alemania. Y por la paz, un Ave María, y se llegó a un acuerdo, sí, como el que pretende Estados Unidos con la Unión Soviética. No, Rusia con Estados Unidos, el presidente Vladimir Putin con respecto a Ucrania. Llegar a un acuerdo con el respecto a Ucrania es como aquel acuerdo en Múnich del año 38 en el que los checoslovacos no pincharon ni cortaron. Estaban en la puerta de al lado, en la salita de espera, respetando los tiempos que les habían dicho italianos, británicos, franceses y alemanes, pero sin poder intervenir. Eso es lo que se quiere hacer no sé cuántos años después, del año 38 al 2022, 1938 al 2022, respecto a Ucrania, decirle que pueden
amputarle el Donbass, amputarle formalmente Crimea, lo que haga falta, lo que quiera el ton del Kremlin, Vladimir Putin, incluso decidir a quién quieren tener como amigo o dónde deben de incorporarse, en qué club quieren participar. Eso es lo mismo que decirle a Checoslovaquia en el año 88 con los Sudetes: esta parte hay mucho alemán y muy alemán, y por lo tanto debe de ser parte de Alemania. Con la pequeña circunstancia de que curiosamente esa zona era donde estaban las bases militares de defensa del país, y por lo tanto delimitándolo de tal manera que fue inevitable en el año 39 la incorporación y partición en Bohemia y Moravia como protectorado dentro del propio Reich y un país títere como fue Eslovaquia. Eso es lo que se quiere hacer con Ucrania. Un nuevo Múnich, un nuevo acuerdo de Múnich con Ucrania. Ucrania tiene derechos, su gente tiene derechos para hacer lo que les dé la gana. Si quieren, pueden hacer votar a la gente, y esa era en principio y es la idea de Vladimir Putin: hacer que los ucranianos voten bien. ¿A qué me recuerda eso? Quizá a Mario Vargas Llosa diciendo que en algunos sitios no votan bien y que la gente debería votar bien, empezar a votar bien, como en el propio Perú, que votaron al señor Castillo, ese del sombrero ahí curioso. Claro, porque evidentemente Putin es conservador religioso y evidentemente no es ni de izquierdas, ni comunista, ni fascista, ni defensor de los trabajadores. Defiende a los oligarquías, a los aristócratas que están a su lado, evidentemente. No sé por qué. Bueno, sí, pero hay las izquierdas herederas del ámbito marxista-leninista soviético siguen defendiendo lo que haga Moscú, haga lo que haga con independencia, a pesar de que apoya a partidos de extrema derecha en el ámbito europeo para la disgregación de la Unión Europea, como puede ser el antiguamente conocido como Frente Nacional en Francia, también al antiguo UKIP de Nigel Farage en el Reino Unido, Alternativa por Alemania. Antiguamente pagaban bien a la Liga Norte en Italia, aunque la cosa cambió después de ciertas circunstancias. Es decir, al FPO en el ámbito de Austria, de aquel que se acabó matando en un accidente de tráfico y que estuvo en el candelabro a principios del siglo XXI y que fue líder en aquella región de Carintia. Bueno, pues toda esta gente está apoyada por la dirigencia del Kremlin, siendo partidos de extrema derecha, y en América Latina apoyan los rusos a Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, a toda esta gente que son antiguos reminiscencias de las otrora conocidas como izquierdas revolucionarias latinoamericanas. Cosas que deberían de estar en la mente de las buenas gentes de Europa respecto a la idea de que Europa se debe de hacer desde la diversidad, desde la unidad de criterio y la diversidad de posibilidades, de culturas, de realidades institucionales, pero desde la voluntariedad y desde la complementariedad. Un país como Ucrania es un país eminentemente europeo y quiere asumir la vía para la convergencia con los países europeos. Este es el matiz importante. Dejando de lado la geoestrategia, la geopolítica internacional, el ámbito eurooccidental es el espacio natural de los ucranianos, con la relación histórica que tuvieron con Lituania, con Polonia, con Rumanía. Son países, estos que he citado, todos ellos miembros de la Unión Europea. Y es el paso natural, evidentemente con unos plazos, con una integración en diferido, pero al fin y al cabo es su voluntad. Si algún día votan por una integración en la Unión Soviética reconstruida por Vladimir Putin, que quiere
ser zar hasta el año 36, por lo menos 2036, lo cual te da tiempo para muchas cosas. Pero parece ser que como antiguo formado en la KGB, no, esto de autocoronarse zar, no. Pero ¿quién será el siguiente? Ya se verá. Si quieren votar por eso, será respetable, pero no parece, porque tienen muy interiorizado lo que significó el Holodomor, lo que significó Chernóbil, lo que significó Crimea, el Donbass, lo que ha significado la historia conflictiva con la fronteriza Rusia y el desarrollo corrupto que patrocina el Kremlin para sostener y embridar las ansias políticas del pueblo ucraniano. Y eso se traduce en que el actual presidente, que aparentemente era en la última elección presidencial ucraniana la versión prorrusa, pues al final ha acabado por ser muy pro-europeo y pro-occidental, como es el señor Zelensky. Lo cual da muy pocos ánimos a Rusia de que puedan tener en el futuro un candidato viable, exitoso, que les acerque a Kiev, a Moscú. Y por lo tanto, hay esos movimientos militares, esos intentos de coacción, esos chantajes a Europa y sobre todo a los Estados Unidos, como si en vez del año 2022 estuviéramos en el año 1982, es decir, 40 años en el pasado, respecto a tratar de llevar a la cumbre, ya sea en Viena o en Reykjavik, la idea de que, o en Helsinki, de que debemos las dos partes, Moscú y Washington, de jugar al Risk geopolítico y geoestratégico dividiéndonos esferas de influencia. Pero no, los ucranianos son libres para hacer lo que quieran. Votan, eligen, tienen democracia y deben de mejorar el país porque tiene muchas dificultades. Y de mientras pasa lo más complicado, que es que se están armando, están reconstruyendo sus fuerzas armadas. Hasta un punto en el que pueda llegar a ser muy difícil cualquier aventurerismo, y antes de eso, si van a hacer algún aventurerismo, pues ahí estará Rusia para intentarlo. Pero debe de entenderse, el pueblo europeo debe entender que si atacan a Ucrania, atacan a los bálticos, atacan a Polonia, atacan a Rumanía, atacan a toda la Unión Europea como trasfondo. No directamente, pero sí es un aviso a navegantes. Y la defensa de Ucrania es un asunto europeo, de los europeos, porque quieren ser europeos y porque son europeos. Y ante eso, Rusia debería entender que son un país que debe tener desafíos globales, porque los tiene, pero el desafío más importante es que no es 1992 y la relación, o en 1982 la relación que tenían con China. China es una superpotencia y ahora corren el riesgo de ser el edecán mangoneado, manipulado y disgregado no por Occidente, no por la Unión Europea, no por Estados Unidos, sino por China. El riesgo es que les acaben por violar parte o todo el territorio de Siberia con todos los recursos que tiene. Ese es el desafío geoestratégico mayor que tiene Rusia actualmente, pero prefiere enfrentarse con la Unión Europea, con quien debería y podría tener un pacto estratégico de llegar a un acuerdo estratégico y de fondo y de larga data respecto a el futuro con partenariado, pero esto parece que no lo entienden en Moscú. Quizá con el siguiente, con el heredero de Vladimir Putin, tenga otra mentalidad y tenga otra posibilidad muy derivada de un distanciamiento respecto a las doctrinas aprendidas por el KGB y la Guerra Fría y todo esto. Eso ya se verá. Puede ser, o puede ser que no. De momento, esto es lo que tenemos. Y tenemos que entender primero el respeto a los ucranianos, a su derecho a elegir lo que les venga en gana y hacer lo que quieran con el mundo que consideren oportuno. Y eso los europeos debemos tenerlo en mente y construir ese partenariado porque está solicitado desde Kiev. Y ser responsables y corresponsables de los deseos de ellos, desde nuestras propias visiones e intereses, pero haciendo lo posible porque los sueños de los ucranianos
Por una vez, como se convirtieron los templos polacos en 2004, los sueños de los ucranianos se conviertan en realidad, porque tienen derecho a soñar y a que se conviertan en realidad. Y sin más, eskerrik asko, agur bat, beti helpien.